trabajando en alianza estratégica, se puede también dar presencia a nuestro país a nivel internacional. 2. Como acuerdo del Consejo Directivo, también se ha acordado constituir la Mancomunidad de Regiones con Influencia Minera Energética. Mancomunidad de Regiones con Influencia Minera Energética. Y a través de esta mancomunidad, pues buscaremos identificar aquellos logros, aquellos avances que se han realizado en las actividades mineras, en las actividades energéticas, y que nos permita dar esa sostenibilidad hacia el desarrollo sostenible y sustentable, y sobre todo garantizar el bienestar de nuestra ciudadanía en cada una de las regiones, dotándole de los recursos necesarios y, reiteramos, incorporando ese concepto de enfoque territorial, de desarrollo humano productivo, de fortalecer y construir el tejido productivo en los ámbitos territoriales, identificando todas las actividades que convergen en función a lo que significaría también la actividad minera, para lo cual esta mancomunidad impulsará un trabajo integral entre la minería y el desarrollo territorial. Se ha nombrado para que presida esta comisión de constitución a nuestro vicepresidente del Consejo Directivo de la ANGR y actual gobernador del Cusco, como es el ingeniero Werner Salcedo Álvarez. Es un avance muy importante del Consejo Directivo de la ANGR, considerando también que por primera vez los gobernadores están formando parte activa de este Perumí. Por lo tanto, nos dará algunos detalles ya en la intervención nuestro vicepresidente sobre lo que viene a ser la conformación de esta mancomunidad de regiones con influencia minera y energética. También hemos acordado en relación a lo que significa la apuesta del CEPLAN en el marco del Plan Estratégico Nacional hacia el 2050, suscribir un convenio con CEPLAN, que hemos contado con la presidencia, con su presidente, el señor Peirano, y en el marco de este convenio, pues trabajaremos también lo que implica la Agencia de Desarrollo Regional, lo que implica el Plan Estratégico Institucional, los planes operativos institucionales y los presupuestos, pero eminentemente con un enfoque territorial, donde el centro de nuestras decisiones sea el desarrollo humano. Y en esa perspectiva también hemos acordado el día de hoy convocar, primero comunicar al Congreso de la República nuestra disconformidad y rechazo a la ley 31876. Es una ley trabajada desde el escritorio porque limita la ejecución de obras por administración directa y solamente nos dice 50 UIT, que estamos hablando de un monto de una inversión, ya sea en obras o en inversiones de maquinaria, menor a 250.000 soles, lo cual esto no va con la realidad de los distritos, de los pueblos, de las provincias, porque es allí donde verdaderamente debe estar presente el Estado. Si bien es cierto, con su rol de educación, salud, agua, desagüe, pero esas obras necesitan ser ejecutadas por administración directa para que entonces haya empleo, por lo menos temporal. Y eso es lo que demanda
esta población, y nosotros, como gobernadores, definitivamente no podemos estar al margen de la población. Y para ello vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente, y el día jueves 5 de octubre a las 10 de la mañana estaremos los gobernadores, los alcaldes, a través del AMPE, los alcaldes también que pertenecen a la REMUR, hablamos de los alcaldes distritales y municipales rurales, y estaremos planteando nosotros en el Pleno o en la sede del Congreso la derogatoria de esta norma, y a la vez hacemos desde hoy la convocatoria a todos los congresistas que quieren verdaderamente trabajar por el desarrollo de los ciudadanos, de los pueblos más alejados, donde haya presencia del Estado, para conformar una bancada en pro de la descentralización. Vamos a trabajar en ello, y en esa perspectiva estamos comprometidos por garantizar el trabajo articulado ante los 3 niveles de gobierno, trabajar para que efectivamente se dé una descentralización efectiva y que los presupuestos también sean ejecutados y transparentados en el marco de lo que significa la transparencia, la confianza, los consensos, para garantizar el bienestar de nuestra población. Esos son los acuerdos que hemos arribado el día de hoy, no sin antes también agradecer a ustedes por su presencia, y muy particularmente como gobernador de Arequipa, decirles pues disfruten de lo que implica estar presentes en Arequipa con todos sus atractivos que ellos nos ofrecen. Quedamos atentos a las consultas, a las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Muchas gracias. Mayra Álvarez, de Nativa. Buenas tardes, gobernadores. En cuanto a la conformidad de esta mancomunidad con influencia energética y minera, ¿cuáles serán los pilares principales que trabajarán teniendo en cuenta lo ilegal y lo informal que hay en estos sectores en todo el país? Justamente, muy buena la pregunta, porque hablemos de la gran minería. Hay experiencias que se ha avanzado mucho a partir de lo que significa el trabajo articulado entre la actividad minera y la población, pero también hay experiencias de que se ha dado en un espacio territorial solo la importancia a esta actividad, cuando hay otras actividades: agricultura, ganadería, pesca, truchicultura, artesanía. Y entonces esta experiencia a partir de las mancomunidades nos debe permitir identificar cuáles son verdaderamente aquellas ventajas que podemos encontrar nosotros a partir de las experiencias de cada región y poder avanzar. Otro aspecto, por ejemplo, el destrabe normativo que se tiene que dar, porque en la gran minería, si bien es cierto, toma su tiempo, en algunos casos 7, 10, 15 años para que pueda operar una mina, y teniendo en cuenta el avance tecnológico, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestro Perú, el cobre, muy probable, dentro de unos 20, 30 años, ya no sea utilizado, porque ya tenemos la presencia del grafeno, y que va a desplazar el uso de este mineral. Ese es un tema que hay que verlo, pero también nos interesan las experiencias que se ha avanzado en formalización minera, frente a todo lo que significa estas competencias que tiene los gobiernos regionales. Pero también encontramos allí nosotros problemas normativos, más de 100 requisitos que plantea para formalizarse. Entonces, ¿qué minero informal le dice? Oye, para poder iniciar tu trámite, paga $20,000. Mejor prefiero estar en la informalidad y no me gano el pleito. Ese tipo de experiencias tenemos que compartirlo, sociabilizarlo y avanzar en el desarrollo de nuestras regiones. Sobre ello hay precisiones que nos debe hacer el señor presidente de esta comisión que preside la Mancomunidad de Regiones con Influencia Minera y Energética. Qué duda cabe que estos eventos
a nosotros nos ayudan a visibilizar y a encontrar el problema. Somos en este momento 18 regiones las que tenemos actividades extractivas en el tema minero. 3 regiones en el tema de hidrocarburos. Prácticamente es todo el país que tiene un potencial. Pero cuando nosotros vemos Cajamarca, es una de las regiones más pobres del Perú. Pero ¿cuántos años tiene minería? O en su defecto, ¿cuándo vamos a reconocer la problemática que tenemos acá en Tía María? O como lo que tengo en el Cusco, con varios yacimientos que están a punto de extraerse. En este momento lo que nos han empujado es a los gobiernos regionales a hacer la bisagra del conflicto y la ineficacia del gobierno nacional. Es momento de visibilizar a las regiones y decir en sus aspiraciones propias, en el cuidado que merece la naturaleza, el ser humano, su desarrollo económico. Y comencemos a incorporar prácticas que en el exterior hoy son prácticamente reglamentadas, son bajo el carácter de leyes. Somos acá en el único país en el cual no queremos discutir estas incorporaciones. Y bajo ese espíritu lo que queremos es que efectivamente se extraiga, sí, pero dando sostenibilidad ambiental, social, económica y garantizando a todos el desarrollo. Es con esa mirada que nosotros integraremos la mancomunidad de los gobiernos regionales con actividades extractivas. Nos encontramos con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, pero también gobernador de Arequipa y el anfitrión de esta convención minera Perumín 36. Definitivamente un éxito, una manera clave y técnica, y creo que en este momento me atrevería a decir la única que nos está sosteniendo económicamente al país. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Muy grato saludarte y bienvenida a Arequipa y gracias por permitirnos saludar también a tus seguidores. De hecho que Perumín en su versión 36, esta convención minera, pues marca un antes y un después en sus eventos porque ha superado todas las expectativas de los eventos anteriores. Tenemos a la fecha participación de 100.000 participantes de nivel regional, nacional, internacional, y lo más importante de ello es también la exposición tecnológica, Extemin, donde encontramos nosotros tecnología para la actividad minera y todos los servicios y los bienes que demanda la actividad minera de última generación, como por ejemplo presencia de inteligencia artificial, realidad virtual, temas vinculados a también compromisos, responsabilidades con el desarrollo territorial, el desarrollo empresarial. Muy importante y diríamos muy valioso este evento porque también pone no solamente a Arequipa, sino al Perú en el mundo, porque hemos tenido presencia de muchos embajadores, de muchos agregados comerciales, de muchos representantes de las embajadas, inversionistas internacionales, exposiciones de empresarios internacionales. Esto es muy valioso. Hemos visto nosotros a todos los visitantes muy contentos y sobre todo las mesas de negociación, de negocios que se han desarrollado y que de hecho esto va a permitir a nosotros generar una dinámica no solamente en Arequipa, en el Perú, sino también en Latinoamérica y el intercambio de estos productos que se pueda dar en el ámbito internacional. Definitivamente una convención muy enriquecedora porque nos permite tener oportunidades en diferentes ámbitos, nos permite desarrollar o tener esperanza y dentro de ello también incluye a muchos gobiernos del país. Sabemos que han estado varios gobernadores regionales también que forman parte incluso del Comité de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el cual conjuntamente han llegado a ciertos puntos que podrían trabajar
en bien de la minería, pero también de manera política. Sí, el día de hoy el Consejo Directivo de la NGR ha acordado constituir lo que viene a ser la mancomunidad de regiones con influencia minera y energética del país. Tenemos 18 regiones que tienen que ver con tema, por ejemplo, de minería, hay 2 regiones petroleras, y bueno, en ese contexto es muy importante fortalecer esta mancomunidad que nos va a permitir identificar cuáles son las lecciones aprendidas, cómo se han dado las mejoras que contribuyan a ese desarrollo territorial, y eso es muy importante, y trabajar a la vez también, por ejemplo, en la solución de estos problemas, algunos vinculados al destrave de la normatividad que tenemos para la gran minería, para la formalización de la minería artesanal, en fin, creo que va a ser una instancia muy valiosa para fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo productivo de nuestras regiones. Definitivamente esta conformación de esta mancomunidad tiene mucho por trabajar, sobre todo ejes importantes dentro de la minería y dentro de algunas responsabilidades también que tienen las empresas. Pero quisiera preguntarle algo un poquito más allá de lo que significa la minería en Arequipa, y me voy definitivamente a las palabras del Premier Alberto Tarola por Tía María, que es un sueño que se debería hacer para reactivar la economía en Arequipa. ¿Qué le pareció a usted esas palabras? Bueno, ¿No hay compromiso? no, nosotros simplemente lo que podemos decir en relación a ello es que la autorización de la gran minería, el control, el funcionamiento de la gran minería está en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas. A nosotros como gobierno regional lo que nos corresponde es promocionar la inversión privada en nuestras regiones, facilitar todo lo que tiene que ver con la licencia social, ponernos de acuerdo para fortalecer el tejido productivo, y a partir de ello, por supuesto, la decisión final lo tendrá la instancia que corresponde autorizar. En ese contexto, esto lo habrán manifestado, pero ya será ellos lo que convoquen tanto al gobierno regional, a los actores directos, en este caso de la provincia de Islay, y a los inversionistas o al inversionista, de ser el caso, ¿no? ¿No fue una falta de respeto para Arequipa decir que no estaba en agenda del Ejecutivo, Tía María? No, recordemos, no lo vemos así nosotros, porque recuerde que también un ministro no puede tenerlo todo a la mano, ¿no? Probablemente la pregunta o la exposición ha ido en la perspectiva de cómo le entendió el tema, pero recordemos que la autorización de la gran minería está en poder del Ejecutivo, y ellos serán los que tendrán que tomar la mejor decisión. Siempre nosotros, ahí sí somos muy claros como gobierno regional, atendiendo, dando presencia del Estado en los sitios de influencia o en las localidades donde los actores directos tienen un conjunto de necesidades que atender y un conjunto de problemas que solucionar. También se tocó la ley 31876, aprovechando la presencia de los gobernadores, que esta ley de cierta manera perjudica muchísimo en las obras por contratación directa, de cierta manera afectando un gran presupuesto. Se estima el 35% de su presupuesto de los gobiernos regionales. A ver, aquí hay que ser muy claros. Lamentablemente esta es una norma que, al poner un techo de 50 UIT, que no llega ni a 250.000 soles, ¿qué inversión se va a hacer con 250.000 soles? Cuando vemos nosotros que tenemos más de 20.000 millones de soles en problemas de obras con contrata, obras paralizadas. En Arequipa tenemos allí obras en carreteras, en un proyecto agroindustrial, en proyectos relacionados a hospitales, totalmente paralizados. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente cuando lo vemos nosotros en la capital del país, en la capital de la región, no le damos la importancia y la validez de lo que significa obra por impuesto, obra por administración directa. Y cuando vamos nosotros a los distritos, cuando vamos nosotros a los centros poblados, ¿qué nos dice la población? Por favor, una sola obra, no traiga más. Cuando terminemos de esa obra, trae la otra obra para tener trabajo. Esa es la realidad. Y entonces esta norma restringe totalmente esa posibilidad de darlo, y con algunos argumentos, que decir que se presta a pago de favores políticos, que no hay
seriedad en la ejecución de la obra, eso no tiene ninguna colación. Por ello, que hemos tomado el acuerdo nosotros, convocar a los alcaldes distritales, alcaldes provinciales, también a los dirigentes, y vamos a estar presentes este jueves 5 de octubre a las 10 de la mañana en el Congreso de la República para exponer el punto de vista y la realidad sobre lo que significa las obras por administración directa al Congreso de la República y pedir su derogatoria, y si hay que normar en términos específicos, que se norme, pero de ninguna manera en la forma como se ha dado, atentando el derecho al trabajo, si bien cierto es temporal, que fomente el Estado, pero a la vez también esta norma lo que va a hacer es incentivar o motivar para la protesta, cuando nosotros necesitamos un país pacificado, reconciliado y que apueste por el desarrollo de sus localidades. Muy lejano a la capacidad que deberían tener los congresistas, no están a la altura ni siquiera de esta norma, de esta ley, ya que no han sido ustedes como gobernadores convocados para poder de repente llegar a un acuerdo más específico y normar mejor, lejos de la gran ansiada descentralización y la ley de contrataciones, que no se asemeja nada a esta ley. Hay un conjunto de normas prioritarias, por ejemplo, ley de contrataciones, que es una ley que fomenta la inconducta funcional, la corrupción, y ahí están los índices de corrupción que se ha ido incrementando año a año, y está el proyecto de ley en el Congreso, que ya debe pasar a debate. Tenemos normas que están relacionadas, por ejemplo, al destrave de las propias obras, que no se dan en la productividad que uno necesita, o, por ejemplo, leyes que permitan garantizar la inversión pública en el cierre de brechas, situación que no se da, y eso, o fomentar verdaderamente el proceso de descentralización con las competencias que corresponderían al gobierno local, al gobierno provincial, regional, y en esa medida no se está mirando, y mucho menos obras que fomenten la inversión en las regiones y que propicien el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo territorial. No lo vemos nosotros, hay normas declarativas o normas que atentan, por ejemplo, que han presentado un proyecto de decir, oye, vamos a poner allí un conjunto de causales para vacar a los gobernadores, como si eso fuera la solución. Si eso fuera la solución, yo les firmo, pero no va por ahí la solución, porque ¿qué necesita? Nuestra población tiene problemas en educación. Por ejemplo, ahora el 30 de este mes ya se vence el financiamiento, el presupuesto que maneja el Ministerio de Educación para pagar luz, agua en los colegios. ¿Y qué va a hacer de noviembre y diciembre? Enero y febrero corta el presupuesto. ¿Y eso quién lo paga? El Ministerio de Educación. O en salud. Tenemos hospitales, tenemos establecimientos de salud que no cuentan con profesionales de la salud, con médicos, que no cuentan con profesionales técnicos, profesionales asistenciales. ¿A quién le corresponde pagar esto? Al Ministerio de Salud, y lamentablemente no son atendidos. Esas son las normas que necesitamos impulsar desde el Congreso. Imagínense, nosotros en la región Arequipa, para poder prevenir e intervenir rápidamente en lo que significa los posibles efectos del fenómeno del Niño. En Arequipa tenemos 7 cuencas en la región y hemos autorizado invertir 112 millones para comprar maquinaria amarilla, línea amarilla. ¿Qué nos dicen los técnicos del MEP? ¿Sabes qué? Tú no puedes invertir eso porque eso no es cierre de brechas y por lo tanto no estás permitido. Oiga, estamos descapitalizando, nos están obligando a contratar servicios vía alquiler esa maquinaria cuando no debe ser. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, solicitamos al Congreso de la República, que inmediatamente se dé una ley con nombre propio, con línea propia, que permite intervenir a los gobiernos locales, gobiernos regionales, en lo que significa la prevención ante los posibles efectos del fenómeno del Niño, pero que sea como tal, porque el Ejecutivo está bien, te declara en emergencia. Pero, ¿qué haces con la declaratoria de emergencia si tienes una ley de contrataciones que no te permite, si tienes una ley que te obliga a no invertir en este tipo de maquinaria, renovar maquinaria? Y entonces eso no puede ser. Necesitamos nosotros aquí verdaderamente sentarnos en la mesa, trabajar y en concordancia, en articulación, lo que significa el desarrollo con enfoque territorial, pero priorizando el desarrollo de la persona y atendiendo sus necesidades para garantizar ese bienestar que necesita nuestra población.
Definitivamente el Congreso no tiene idea de lo que está haciendo ni de lo que está normando. Está muy lejos de la realidad, está muy lejos de conocer la necesidad del país y está muy lejos de esa descentralización. Por parte del Ejecutivo, definitivamente, ya nos hemos dado cuenta, gobernador, que no tiene ni siquiera un plan estratégico de gobierno. No existe por ningún lado. Estamos entrando en una recesión económica técnica, vamos a llegar ni siquiera al 0.9% de desarrollo económico a fin de año, una pobreza extrema, el 30% de pobreza en el país, desempleo, inflación, y la verdad que necesitamos que a través de los gobiernos regionales puedan hacer fuerza a toda esta situación y a toda esta crisis. Y en cuanto a eso, me gustaría tocar un poco el tema de la ansiada obra que se tiene acá en la región Arequipa, que es un sueño de hace muchísimos años, Majes Ciguas 2. ¿Cuál es la situación actual de Majes Ciguas 2, gobernador? Bueno, son 13 años de que la concesionaria ha venido, diríamos, aprovechándose de la esperanza, de las expectativas de una población. Ese es un proyecto emblemático, no solamente para Arequipa, sino también para la macrorregión y para el país, porque además en el contexto actual que estamos viviendo es un proyecto para garantizar la seguridad alimentaria. Lamentablemente, esta empresa que se firmó el contrato en el año 2010, se han firmado 13 adendas. En la adenda se inició el contrato con 425 millones de dólares. En la adenda 12 se sube a 555 millones de dólares. Y se sientan las bases para una adenda 13, donde se incrementa el proyecto a 655 millones de dólares, de las cuales el Estado peruano debe aportar inicialmente 282 millones de dólares. Nosotros, como Estado peruano, como gobierno regional, ya le hemos dado a Cobra, a la empresa concesionaria Cobra, 162 millones de dólares. En opinión del supervisor, ha gastado 106 millones de dólares. Es decir, hay un saldo que no lo ha invertido. Pero si vamos a revisar las cuentas, nos encontramos que la inversión directa en el proyecto no llega en el 10%. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha gastado dineros, por ejemplo, en traslado y acondicionamiento de una tuneladora. ¿Saben cuánto suma esto? 36 millones de dólares. En traslado de una tuneladora. Situación que es altamente preocupante. Y para el colmo, en pleno diálogo que hemos estado, ellos nos activan 25 incumplimientos y nos dicen, por ellos, si en 30 días no solucionas, entonces vamos a dar caducidad al contrato. Le hemos respondido porque nosotros no vemos incumplimientos graves. En la primera etapa se le entregó el 100% de los terrenos, en la segunda etapa un 99%, pero eso no es causal pues para decir acá rescindo. Le hemos respondido, ¿qué hacen ellos? Nos han rechazado nuestro documento y entonces también nosotros le hemos imputado 7 incumplimientos graves y hemos ya caducado el contrato. Y además, en el marco de lo que dice el texto único ordenado de este contrato, hemos activado nosotros el arbitraje en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima para que ellos digan si efectivamente ha habido incumplimientos del gobierno regional o no han habido incumplimientos. Pero este tipo de empresas no deben estar en Arequipa ni tampoco en el país, como lo hemos conversado con muchos embajadores. También hay que ponerlo nosotros en el contexto internacional para que estas prácticas no se puedan realizar y mucho menos aprovecharse. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado 162 millones y ahora nos dice que solamente le debemos 421 millones de dólares. Imagínense, ya sin poner ningún dólar esta empresa. Eso no puede ser. Esto, nosotros como lo hemos dicho, tiene que cortarse y más bien le hacemos el llamado desde tu prestigioso programa a la empresa socia de Cobra, que es el Grupo Vince, para que también tome cartas en el asunto y bueno, pues esto diga verdaderamente hay que honrar los compromisos porque nosotros sí vamos también a publicitar estas malas prácticas a nivel internacional, en las embajadas, en los parlamentos de los países de orígenes, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque ese es un proyecto que vamos a trabajarlo en forma integral para que ya no sea un proyecto agroindustrial, sino sea un proyecto agroexportador, donde vamos a impulsar el proyecto Corío, que es un megapuerto que tiene que trabajarse, el aeropuerto internacional de carga y trabajar también la industrialización de los otros sectores económicos y en el caso del proyecto especial Majes Ciguas tiene que integrarse lo que corresponde también a la nueva ciudad con una proyección para 300.000 habitantes. Me voy con esta pregunta. ¿Usted considera que Cobra actuó de manera premeditada para no hacer esta obra y
quizá ganar a través de la modalidad de arbitraje, y la segunda, las adendas firmadas en los gobiernos anteriores, ha perjudicado el proceso a estas alturas totalmente? Nosotros definitivamente no tenemos la menor duda que Cobra no tiene la mínima voluntad de ejecutar la obra, por ello es que más han estado trabajando en el tema legal, y a la vez Cobra ha venido articulando una serie de documentos que evidencia su incumplimiento, como por ejemplo el cierre financiero, que nunca lo hizo, como por ejemplo pretender ejecutar alguna obra del expediente 2 que nunca estuvo ejecutado. Esa es la realidad, por eso es que nosotros le hemos imputado incumplimientos graves, y que de hecho en esa perspectiva, pues nosotros debemos ser muy claros. Maje Sigua 2 tiene que impulsarse, tiene que desarrollarse como un proyecto integral. Y nosotros ahí en ese contexto tenemos que ser muy claros en lo que significa la apuesta por el desarrollo de Arequipa, y allí la posición firme de los dirigentes agrarios, de las autoridades locales y de la autoridad regional, para que efectivamente nosotros lleguemos a concretizar este megaproyecto agroindustrial, agroexportador, pero en otras condiciones y en beneficio del desarrollo de Arequipa. Maje Sigua va sí o sí así vaya a instancias internacionales. Definitivamente, porque el tema de los arbitrajes no le tenemos ningún temor. En su carta nos han acreditado, creo, eso de 16 abogados, seguramente son 16 estudios de abogados. No tenemos, porque nosotros lo que sí tenemos es la verdad y tenemos la transparencia. Plantearemos en su momento la auditoría internacional, peritajes para que se identifiquen cuánto es verdaderamente la inversión y cuánto puesto Cobra. Y ahí vamos a determinar que Cobra no ha puesto ningún dólar, y por lo tanto de qué quiere aprovecharse en decir me debe tanto el Estado peruano. Eso no va a pasar, y en las instancias que correspondan nosotros haremos prevalecer la verdad, la objetividad, y sobre todo que este proyecto debe continuar. Con Cobra o sin Cobra vamos a ejecutar Maje Sigua 2. Es el compromiso y es la palabra del gobernador Roel Sánchez Sánchez, quien pide respeto y exige respeto para esta obra y para toda la región. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Maya.